en la tierra alabando a nuestro Dios. Es decir, nosotros con el mismo espíritu, con ese mismo afán de los ángeles que están en los cielos cantándole, nosotros estamos cantando a nuestro Dios. Esos somos nosotros, los hijos de Dios aquí en la tierra. No cualquiera lo puede cantar a Dios. Pueden cantar a dioses, que es muy diferente, pero nosotros cantamos al Rey de Reyes y al Dios de todos los tiempos, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, en este día yo les tengo preparado un mensaje, una meditación corta. De verdad que es algo que me ha impactado en mi corazón y también les va a impactar en el corazón de ustedes. Se trata cómo orar por nuestros hijos. Hermanos, hoy va usted a entender por qué a veces sus hijos a veces llevan caminos diferentes. ¿Por qué? Porque a veces no llegamos al corazón de Dios a pedirle por nuestros hijos. Pero hoy va a entender acerca de una mujer cananea, de una mujer que ella era despreciada por Dios, por el Señor mismo, por el pueblo judío era despreciada, pero el Señor vio su corazón humilde y ella le pudo restaurar la necesidad que tuvo para su hija. Hermanos queridos, la Biblia habla de mujeres poderosas en oración por sus hijos y familiares. Quizás aquellas mujeres no tenían un físico formidable, pero ellas eran muy espirituales porque amaban a Dios. Ellos amaban a Dios y se acercaban a Dios. Y cuando Dios ve a aquellas mujeres que se acercan a Dios por sus hijos, Dios los escucha. ¿Por qué? Porque se transforma en humildad de aquella mujer hacia Dios. Entonces, cuando nosotros estemos orando por nuestros hijos, Dios lo va a escuchar. Cuando usted clama fervorosamente, Dios lo va a escuchar. Entonces, por ejemplo, en Ana, aquella mujer que tuvo a Samuel desde chiquitito lo entregó a Dios. Pero ¿por qué lo tuvo ella? ¿Por qué lo tuvo ella? A base de su oración, a base de lo que ella se postró de rodillas al Señor, porque ella no podía tener hijos, ella era estéril y Dios le dio a un hijo, pero para que le sirva a Dios. Así debemos hacer nosotros, pedir a Dios que nuestros hijos que Dios nos ha dado, Señor, estos hijos, este hijo, esta hija, este nieto, esta nieta es para ti, Señor, para que te sirva. Gracias a la oración de las madres poderosas que tienen sus hijos. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, de la mujer cananea, yo les voy a leer aquí en Mateo 15, del 21 al 28. Por favor, no se me pierda lo que le voy a leer. Por favor, concéntrese nada más. Ya que, y si algunos tienen tienen la Biblia, por favor, o si tienen un celular, está bien. Es Mateo 15, del 21 al 28. Dice lo siguiente, la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes de eso voy a orar para que Dios tome el control, porque no quiero que sea humano, sino que sea de parte del Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor. Te pido, Señor, de todo corazón, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu maravilloso, Señor, que toque mis labios, Señor, mi corazón, mi mente, y que salga tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La palabra dice, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió la palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, el Señor, no soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, aquí el Señor es claro que nosotros los padres, sobre todo la madre debe orar con clamor por sus hijos, como hace aquella mujer cananea. Los cananeos, ellos eran despreciados de los judíos, le veían como poca cosa a ellos, a todos los cananeos. Y aquella mujer, cuando aquella mujer dice, se acerca a Jesús y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, ella se postró delante de él, pero Jesús también ahí como que no le interesó a aquella mujer cananea. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres eran despreciadas, como le digo, eran peor que los gentiles ellas. Toda la descendencia de los cananeos. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. ¿Se dan cuenta? No le respondió, como que dijo: no, contigo no. A ti no te voy a escuchar. Hermanos, a veces cuando nos portamos mal, madres que se portan mal y quieren pedirle a Dios, y Dios en ese momento es como que Dios como que hace una distancia, le pone una distancia para no escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque no le pide con fe lo que está queriendo para sus hijos o para sus hijas. Entonces el Señor, aquella mujer cananea, lo desechó por un momento hacia un lado, para probarle la fe hasta donde aquella mujer cananea pueda decirle a Jesús de qué manera quiere que le sane a su hija. Y seguimos. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de casa de Israel. Ahí está. Yo no te puedo servir a ti, sino yo vine a salvar al pueblo de él, que es el pueblo de Israel. Les hago una pregunta: ¿nosotros somos descendientes de Israel? No. Y sin embargo nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque nosotros hemos creído en nuestro Dios altísimo y maravilloso, y por eso nosotros le adoramos y Él nos ha aceptado en su corazón. Aquella mujer cananea seguía luchando, seguía pensando: ¿cómo hago para que sane a mi hija? Porque yo sé que he sido despreciada del pueblo de mi Dios. Así decía ella ya en su mente, y seguía. Dice: no está bien tomar, dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, se postró, es decir, ella se arrojó. Ella se, fervorosamente, ella le pidió al Señor, ¿con qué, Dios mío? Pero, es decir, con todo su corazón, con toda su fuerza, amándole a Dios: Señor, ayúdame a mi hijo, ayúdale a mi hija, decía ella. Así hay madres hoy en la actualidad. Ayúdale a mi hijo que está atravesando momentos difíciles, está metido en droga, está cometiendo actos indecorosos afuera, tiene malas amistades, entonces está haciéndose alcohólico. Entonces ahí es cuando la madre hace todo lo posible de rogar a Dios hasta que Dios lo escuche. Amén. Hermanos, aquí viene lo fuerte. Cuando el Señor viene, dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
respondiendo él le dijo, y aquí sí que fue una ofensa tremenda que el Señor le hace a la cananea. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Veamos qué dice en Primera de Reyes 14:11. Vamos a ver qué dice en Primera de Reyes. Dice lo siguiente: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Es decir, aquí los perros representan la miseria y la ruina. Por eso que cuando el Señor le dice a aquella mujer cananea, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque los perros eran despreciados. Los perros en aquel tiempo, ojo, aquel tiempo los perros vivían en las afueras de los muros de la ciudad. Eran animales despreciados y les tiraban basura desde los muros abajo para que puedan comer aquellos perros y para que puedan comer también animales muertos. Así les alimentaba a los perros. Y aquí el Señor Jesús le está comparando, le está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, le estaba comparando como un perro. Así de duro fue el Señor. Pero aquí viene algo que me impactó en el corazón, algo maravilloso. Y mire lo que dice también aquí en Primera de Samuel 17:43. Dice lo siguiente. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Quién le dijo así? El filisteo Goliat le dijo a David. Y mire, él mismo reconoce que es como un perro. ¿Se dan cuenta? Porque le dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aquí perro representa a un hombre despreciable. ¿Cuál era el hombre despreciable? Goliat. Y así hay mucha gente que se declara despreciable mediante las drogas, mediante hombres que andan despreciando a las familias. A veces dejan a sus esposas con hijos. Ahí se declaran despreciables, como no ven, pero ellos son despreciables, como aquellos hombres que se creen y van siendo como perros. Así es de fuerte el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor aquí en la palabra. Entonces, y aquí también en Salmos 22, 16, 20 dice, a ver, Salmos 22. Aquí. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Aquí es cuando el Señor estuvo en la cruz. Y cuando les ve a aquellos fariseos, aquellos sacerdotes que daban la vuelta alrededor de la cruz, y el Señor le dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Esto tuvo ya el salmista David cuando él supo lo que le iban a hacer a Jesucristo, aquellos perros. ¿Y qué significa? Aquí el salmista les tilda a sus enemigos ¿de qué? De perros. Hermanos, esto es lo que el Señor tuvo el encuentro con aquella mujer cananea, fue terrible. Seguimos. Entonces, como el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí viene la mujer. Aquí viene y se humilla más todavía. Es decir, ya no tuvo ya ni rodillas, ya
ya no sabía cómo llegar a los pies del Señor. Pero sin embargo, ahí está la humildad y la fe de aquella mujer cananea cuando le dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perros, ojo, los perros comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Ella fue humilde, dijo, no importa, así sean las migajas de los perros, yo lo como. Hermanos, cuando escuchó el Señor esto, al Señor se lo partió prácticamente su corazón. Ahí le dijo, mujer, he visto que tú has sido fiel, que ni siquiera los judíos que hasta el día de hoy esperan a Jesucristo. ¿Se acuerda que le dije al principio que los cananeos eran despreciados? ¿Se acuerda que le dije que eran despreciados de los judíos y de Jesús también? Pero ahora Jesús quería verle su corazón hasta dónde llegaba. Y ahí es cuando el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto sufrió aquella mujer cananea? ¡Qué fe tan grande! Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, y dice el Señor en su palabra, dice en Jeremías 33:3, en Mateo 9:28 dice, el milagro dependía de la fe de ellos, mas no de Jesús. Escúcheme, hermanos, el milagro, para que entiendan, no depende de Jesús, depende de ustedes, de uno mismo, la fe que uno ponga. Así fue la mujer cananea, que la mujer cananea puso su fe. Ahí el Señor actuó, porque vio que le amaba a Jesús, y ahí lo sanó aquella mujer. Ahí lo sanó a la hija de aquella mujer que estaba endemoniada, y lo dejó sana y salva. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Y aquí dice que nosotros, que la soberbia, mire, la soberbia, la terquedad y la desobediencia será quebrantada por Dios. Ojo, si nosotros tenemos soberbia, nosotros tenemos desobediencia, nosotros andamos en malos caminos, ahí Dios nos va a quebrantar. Ahí Dios nos va a probar la fe. Por eso que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con nuestro corazón. ¿Para qué? Para llegar al corazón de Dios. Amén. Amén. Hermanos, Job tuvo Job perdió todo, lo perdió todo. Y la fe de él fue grande de Job. Perdió familia, perdió tierras, perdió dinero, se quedó sin nada. Se quedó sin nada prácticamente. Él vino desnudo y estuvo desnudo prácticamente. Pero aquí en Job 23 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así es que nosotros, cuando nosotros estamos en problema, nosotros seremos probados como el oro, porque eso es lo que hace Dios a veces. Dios nos coge y nos amoldea, así sea con dolor, con fuerza, pero quiere que usted vaya a los pies de Cristo y no se pierda en el infierno, en donde llegarán aquellas almas que no reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Pero yo sé que ustedes han creído en Jesús y Jesús les ha dado la salvación, igual que a mí. Demos gracias al Señor, que seamos como la mujer cananea. Luchemos por nuestros hijos, luchemos por todos ellos, y vamos a hacer una oración para nuestros hijos. Ahí sentaditos, no hay problema. Cierre sus ojos, por favor, y pídale al Padre y dígale así: Padre, hoy tomo la autoridad que nos has dado sobre mis ojos y los bendigo a mi familia. Declaro sobre mis hijos y mis nietos y mis generaciones que son benditos. Declaro que son prosperados en todas las cosas
en sus estudios, en su trabajo y en su vida espiritual, Señor. Confieso hoy que tienen salud mi familia. Ninguno de ellos enfermará. Ninguno sufrirá accidentes ni será dañado. Siga orando, hermanos. Señor, pon ángeles alrededor de ellos para que guarden sus caminos, y desato vida espiritual sobre mis hijos, Señor mi Dios, y que siempre estén ángeles acampando sus vidas para que lleven una vida de excelencia ante tu presencia, Señor. Señor mi Dios, te prometo, como dice en la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se aparten de ti, Señor. Prometo yo llevar a mis hijos al altar de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a cantar una alabanza, no una, porque hay que hacer ya.